An inmate at Corcoran State Prison has confessed to the murders of 2 other inmates. He wrote that his reasons for the attack were because those 2 inmates he killed were child molesters. There is no mercy for sex offenders in prison. Some of the most brutal violence I saw was against sex offenders. Breaking right now at 3, a man convicted of molesting his own granddaughters has been killed in a Florida prison. He will be called to investigate the death of a child molester in prison. La cárcel es una auténtica pesadilla para los depredadores de menores. En cuanto se sabe que un recluso ha sido condenado por abusos sexuales a menores, se convierte en blanco de años de castigos interminables, en el duro e implacable mundo que hay entre rejas, donde la miseria rebosa por todos los rincones. El rechazo, las amenazas y las agresiones brutales se convierten en su realidad cotidiana, y para algunos, este tormento acaba en muerte. He aquí 10 depredadores de menores que murieron instantáneamente en la cárcel. According to prison officials, 53-year-old Juan Villanueva was found unresponsive in his cell around 9 o'clock this morning. ¿Qué crees que ocurre cuando un asesino en serie y un violador de menores acaban compartiendo celda? Lo más probable es que uno de ellos acabe asesinando al otro, y en este caso, el asesino en serie se llevó la mejor parte de su compañero de celda, enviándolo al más allá de forma cruel. A las 8:49 de la noche del 24 de febrero de 2023, un alcaide de la prisión estatal de North Kern, en Delano, California, paseaba por el vestíbulo cuando un recluso le llamó la atención sobre una emergencia. Ese preso era Ramón Escobar, de 50 años, que acababa de asesinar a su compañero de celda por las razones más repugnantes. Escobar, nacido en El Salvador y deportado de Estados Unidos al menos 6 veces, se hizo famoso por matar a su tía de 61 años, Dinora Escobar, y a su tío de 65, Rogelio Escobar, en Houston. Después viajó a Los Ángeles, donde asesinó a otras 5 personas utilizando un bate de béisbol o una pinza. En ese momento, Escobar no tenía hogar, pero por alguna razón se enfocó en víctimas sin hogar. En 2018, fue arrestado y 4 años más tarde, fue declarado culpable de los 7 asesinatos, lo que le valió múltiples cadenas perpetuas más 124 años de prisión. En mayo de 2022, fue enviado a la prisión estatal de North Kern para cumplir sus sentencias, pero menos de un año después, Escobar se halló queriendo matar de nuevo. El 2 de febrero de 2023, Juan Villanueva, de 53 años, fue declarado culpable de agresión sexual con agravantes a un niño y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue internado temporalmente en la misma celda que Escobar, a la espera de ser trasladado a una celda permanente. Ambos fueron recluidos en un centro de seguridad media, mientras los funcionarios de prisiones de California se preparaban para trasladarlos a sus destinos permanentes. Este centro también ha albergado al rapero Tory Lanez, que disparó a Megan Thee Stallion en un pie, y al productor musical Phil Spector, tristemente célebre por matar a la actriz Lana Clarkson en su mansión. Por lo tanto, es un bloque de celdas bastante notorio, y los reclusos saben que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. Pero solo 4 días después de que Villanueva fuera colocado en la celda de Escobar, este lo mató a golpes. Cuando le preguntaron por qué, dijo que Villanueva olía a mierda, se negaba a limpiar la celda y a bañarse. Así que Escobar estaba como, ¿sabes qué? ¿Qué tal si te vas a conocer al diablo? Oh, y esas no son mis palabras. Eso es exactamente lo que Escobar escribió cuando los funcionarios de la prisión le pidieron que hiciera una declaración. Dado su ya largo historial, se esperaba que Escobar fuera condenado a muerte, pero tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, se le impuso otra cadena perpetua, lo que significa que pasará el resto de su vida entre rejas. 9 de marzo de 2023. Evan James Martin, de 43 años, agredió con brutalidad a un compañero no una, sino 2 veces, en la prisión de Hakea, en Perth, Australia. Y sí, ambos ataques ocurrieron el mismo día. Pero aunque esto pueda sonar brutal ahora mismo, espera a oír lo que hizo el recluso al que atacó. Ese recluso, Ashley Brofo, de 39 años, hizo realidad la pesadilla de cualquier padre con sus perturbadoras acciones. En julio de 2022, Brofo se acercó a una niña que en ese momento vivía con sus abuelos. Mientras ésta paseaba a su perro por un parque, le ofreció una hamburguesa Hungry Jack's y cogiéndola de la mano, la convenció para que caminara con él, llevándola hacia su casa. Una vez dentro, la chica le dijo que quería irse, pero Brofo la condujo a su dormitorio
donde la agredió y se exhibió ante ella. Durante el incidente, el cuidador de Brofo, que le había visto entrar en la casa con la niña, llamó a la puerta principal, interrumpiendo la agresión. Esto dio a la niña la oportunidad de salir con su perro y volver corriendo a casa de sus abuelos para denunciar lo ocurrido. Sus abuelos llamaron inmediatamente a la policía y Brofo fue acusado de 2 cargos: trato indecente con un niño y de incitar a un niño a participar en actos sexuales. Los abogados de Brofo trataron de librarle de una vida condenada entre rejas, argumentando que creció en un entorno problemático y estuvo expuesto a mucha violencia debido a que su madre era alcohólica. También explicaron que Brofo tenía algunas discapacidades intelectuales que influyeron en su forma de pensar y repercutieron indirectamente en sus pensamientos y extraños fetiches. Y debo mencionar que Brofo es el hermanastro de otro delincuente sexual infantil, Terence Kelly, que secuestró a una niña llamada Cleo Smith en 2021. Así que es bastante obvio que Brofo creció en un ambiente bastante desordenado, pero eso no es excusa para ser un depredador de menores, y eso fue probablemente el pensamiento exacto que Evan Martin tuvo en el momento en que decidió atacar a Brofo. Mientras Brofo esperaba su sentencia en la prisión de Jaquea, Martin confió a algunos compañeros su plan de acabar con la vida de Brofo. Martin, víctima de agresiones en su infancia, se enfureció aún más cuando le pidieron que compartiera celda con Brofo. Esto pareció una maniobra deliberada de los guardianes de la prisión, teniendo en cuenta que en 2020, Martin ya había intentado matar a otro delincuente sexual en la prisión de Acacia, utilizando 2 cuchillos improvisados y con la ayuda de un cómplice. Aquel incidente había prolongado su tiempo entre rejas, y ahora Brofo le fue entregado en bandeja. En el primer ataque, Martin estrelló la cabeza de Brofo contra una estantería de su celda, y se tumbó encima de él para inmovilizarlo y que otro recluso le diera puñetazos y pisotones en la cabeza. Unas horas más tarde, Martin volvió a tenderle una emboscada y lo estranguló con una llave de guillotina hasta que Brofo quedó inconsciente. Martin susurró entonces al oído de Brofo, diciéndole que pensara en la cara de su víctima, antes de utilizar todo su peso para colocarse sobre la garganta de Brofo, aplastándole la laringe y acabando con su vida en el acto. Nelson Sanderson guilty of molesting 2 children. He's guilty of 2 counts of lewd and lascivious behavior as well. Sanderson, who claimed he was innocent, was arrested in Nicaragua in May after 4 years on the run. He potentially faces 2 life sentences in prison. El 17 de agosto de 2020, el peor temor de Nelson Sanderson se hizo realidad. Temía que, dado que era un pederasta convicto, iba a ser asesinado en prisión. Y por desgracia para él, no se equivocaba. Entre 2010 y 2012, Nelson Sanderson, de 79 años, abusó de 2 víctimas y fue denunciado a la policía cuando salieron a la luz historias de sus depravadas escapadas. Atemorizado, abandonó a su esposa, identificada como Charlotte Sanderson, para huir a Nicaragua durante 4 años. Sabía que si acababa en la cárcel, lo matarían. Sin embargo, Sanderson fue localizado en Nicaragua gracias a la información que su esposa dio sobre él. En 2012 se emitió una orden de arresto contra él, pero como estaba fugado, no fue hasta 2016 cuando fue detenido. Y antes de que llames a su mujer soplona o chivata, ten en cuenta que ella creía que la investigación sobre su marido se habría escondido bajo la alfombra, dado que ocurrió años atrás. Y como todos sabemos ahora, no fue así. Los US Marshals estuvieron trabajando todo el tiempo para localizar a Sanderson en Nicaragua. Finalmente fue localizado en abril de 2016 y extraditado a Estados Unidos para cumplir su condena. Fue enviado a prisión a la edad de 75 años, y su esposa, según su propia historia, creía que se había ido para siempre. Creyó que no aguantaría ni 6 meses entre rejas. Pero Sanderson tuvo suerte, porque tardó 4 años en ser asesinado por un preso de la cárcel del condado de Escambia. Su asesino, Markel Sawyer, de 26 años, cumplía condena por delitos de daños, robo a mano armada y agresión sexual. Aunque Sawyer y Sanderson no tenían conflictos previos, Sawyer lanzó un brutal ataque contra Nelson en el baño del dormitorio de la prisión utilizando una cerradura de combinación, golpeándole repetidamente en la cabeza. Cuando los funcionarios de prisiones lo encontraron, Sawyer afirmó que su maestro de los Illuminati le había ordenado matar a Nelson como forma de redimirse. Cuando le preguntaron si quitarle la vida a Nelson merecía la pena para recuperar su puesto en los Illuminati, Sawyer respondió: cualquier cosa con tal de demostrar mi amor por la nación. Otros reclusos revelaron más tarde a los agentes que Sawyer les había contado la misma historia, que los Illuminati le habían obligado a cometer el crimen. Es decir, o Sawyer estaba hablando por hablar, o hay toda una parte de la historia que nos estamos perdiendo.
A las 5:40 del 14 de octubre de 2020, los funcionarios de la prisión estatal de Mule Creek, en el condado de Amador, California, respondieron a una llamada de socorro por un hombre caído. Cuando llegaron a la unidad, descubrieron a DeAndre Austin, de 46 años, inconsciente en el suelo de su celda, mientras que su compañero de celda, Rodney Jordan, de 29 años, estaba cerca, mirando. Los médicos trasladaron a DeAndre al centro médico de la prisión, mientras que Rodney fue detenido rápidamente para ser interrogado. Los detalles de lo que ocurrió en esa celda fueron espeluznantes, pero para muchos, esto fue visto como el largamente merecido castigo de DeAndre por los atroces crímenes que cometió fuera de los muros de la prisión. Entre 2002 y 2006, DeAndre Austin cometió al menos 13 delitos sexuales contra sus 3 sobrinas. Una de sus víctimas narró en el juicio la historia de cómo empezó todo, con sus perturbadoras acciones cuando ella estaba en 3er grado. Según su testimonio, Austin compartía un apartamento de una habitación con su víctima, sus hermanas y sus abuelos. El apartamento era tan pequeño que ella tenía que dormir en una cama plegable en el salón, mientras que DeAndre dormía en un sofá. Pero el caso es que el sofá en el que dormía DeAndre estaba a 1 metro de distancia, lo que le permitía manosearla por la noche. Le frotaba las piernas y le tocaba el cuerpo de formas extrañas que ella ni siquiera entendía en ese momento. Esto duró meses y como ella nunca le dijo nada a nadie, DeAndre decidió llevar sus depravadas acciones un paso más allá. Cuando ella creció un poco, DeAndre empezó a frotarle la región vaginal, a meterle los dedos e incluso a mostrarle los genitales. Todo ello mientras la amenazaba con matarla si alguna vez le contaba a alguien lo que estaba pasando. En ese momento, sus hermanos se habían hecho mayores y DeAndre no los libraba de sus maliciosos fetiches sexuales. Sin embargo, después de años y años de abusos constantes, un incidente perturbador llevó finalmente a las fuerzas del orden a dar caza a los escandalosos actos de DeAndre. En julio de 2006, DeAndre se quedó solo en casa de sus padres con una de sus sobrinas. Al cabo de un rato, empezaron una inofensiva pelea de almohadas, pero al cabo de un par de minutos, la cosa tomó un giro salvaje. DeAndre aprovechó esta oportunidad para violar completamente a su sobrina, intercambiando golpes con ella, empujándola al suelo, agrediéndola físicamente para impedir que se defendiera y abusando sexualmente de ella durante horas. Cuando sus abuelos regresaron, encontraron moratones en su cuerpo y rápidamente denunciaron a DeAndre a la policía. Por supuesto, él negó todas las acusaciones, pero finalmente fue declarado culpable de penetración sexual cometida contra una persona, agresión sexual con agravantes y violación consumada por la fuerza. Fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, lo que, por decirlo en pocas palabras, marcó el principio de su fin. Por otro lado, su compañero de celda, Rodney, era otro tipo de bestia. Rodney llegó por primera vez a la prisión estatal de Mule Creek desde el condado de Los Ángeles el 14 de agosto de 2017, cumpliendo una condena de 2 años por robo en 1er grado. Tras salir en libertad condicional el 31 de julio de 2018, su libertad no duró mucho. Poco más de un mes después, el 4 de septiembre de 2018, volvió a estar entre rejas, esta vez con una nueva condena y una pena de 5 años por robo en 2º grado. Con cada regreso, su reputación se oscurecía, solidificándolo como una presencia más peligrosa dentro de los muros de la prisión. Y dio la casualidad de que sería compañero de celda de un enfermo como DeAndre. Por supuesto, se corrió la voz de que DeAndre era un violador de niños, y Rodney decidió gloriosamente acabar con su vida. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos, de hecho, nadie lo sabe. Rodney se negó a hablar sobre el asunto y, en consecuencia, fue internado en una unidad de alojamiento especial dentro del mismo centro penitenciario. David Bob y Graham de Louis County eran conocidos depredadores de menores que se encontraban encarcelados en el Centro de Tratamiento de Abuso de Sustancias de California y en la prisión estatal de Corcoran. Ambos cumplían cadena perpetua por agresión sexual con agravantes a una niña. Por mala suerte para ellos, otros reclusos conocían su delito, lo que les convertía en grandes objetivos. Pero durante un tiempo, nadie hizo nada para acabar con ellos, hasta que ambos cometieron un error muy tonto. Un día, David Bob decidió ver un programa infantil de televisión titulado PBS Kids en la zona común de la prisión. Su decisión enfureció a otros reclusos, que consideraron extraño que un depredador de menores viera un programa para niños. Un recluso, Jonathan Watson, de 41 años, se enfadó tanto que deseó desesperadamente la muerte de David Bob. Inmediatamente fue a ver a un consejero, expresando su impulso de matar a Bob,
y pidió que lo trasladaran a otra unidad antes de pasar a la acción. La declaración de Watson fue ignorada, lo que le llevó a golpear a Bob con un palo hasta dejarlo casi muerto. Sorprendentemente, los guardias de la prisión no respondieron a la acción de Watson, por lo que este eligió a otro depredador de menores, Graham de Louis County, y lo golpeó con saña. Watson se entregó entonces a las autoridades penitenciarias, que al principio dudaron de su confesión hasta que vieron ellos mismos la sangrienta escena. Bob murió de camino al hospital, y de Louis County murió 3 días después a causa de sus heridas. En julio de 2012, algo chocante ocurrió en la prisión Frankland de Durham, en el Reino Unido. Mitchell Harrison, un recluso, tenía bastante fama de hacer bromas sexuales raras, y como estaba entre rejas por agredir sexualmente a una menor, otros reclusos no se tomaron sus palabras como meras bromas, y como es de suponer, esto acabó provocando su asesinato dentro del centro penitenciario. Su asesinato describe a la perfección la justicia poética, pero antes de divulgar los detalles, hay algunas cosas que debes saber sobre quién era Mitchell. Lo creas o no, la problemática trayectoria de Mitchell Harrison comenzó cuando solo tenía 13 años. Agredió violentamente a una chica, lo que le puso en contacto con la ley por primera vez. A pesar de recibir una advertencia, no le hizo caso. 2 años más tarde, se enfrentó a cargos judiciales por amenazar con violar a una compañera de clase cuando estaba en el instituto. Loco y espeluznante, lo sé. Pero el punto de inflexión fue cuando Harrison, a la edad de 23 años, cometió un acto atroz. Conoció a una chica en la calle, a la que convenció para que le siguiera hasta su apartamento, prometiendo que si lo hacía, le daría dinero para comprar alcohol. Sin embargo, esto no era más que una siniestra trampa. Cuando llegaron a su apartamento, la obligó a desnudarse y la violó brutalmente. No una, sino 2 veces. Cuando terminó, la niña consiguió ponerse en pie y salir corriendo de su apartamento sin ni siquiera volver a ponerse la ropa. Es espeluznante pensar en la niña corriendo desnuda por las calles en busca de ayuda. Las acciones de Harrison le alcanzaron y acabó en prisión. Por desgracia, sus oscuros secretos no permanecieron ocultos. Sus compañeros de prisión Nathan Mann y Michael Parr le oyeron jactarse ante otros reclusos de sus inquietantes hazañas con chicas menores de edad. Esto les enfureció e idearon un plan para hacer justicia. Como ambos cumplían cadena perpetua, Nathan y Michael decidieron enfrentarse a Harrison. Lo atrajeron hasta una celda vacía, donde lo inmovilizaron y llevaron a cabo su horrible plan. Le dieron una paliza, le apuñalaron un ojo, le cortaron el cuello e incluso le destriparon antes de que llegaran los guardias de la prisión. La violencia fue espeluznante y no había forma de que Harrison hubiera sobrevivido a aquello. The reason I killed him was because he was a child molester. He was a little bit bigger than me, so I got down and I hit him in his face a few times, and when he fell, I wrapped a cord around his neck and I took his life. El 29 de octubre de 2014, Steven Sandison, de 51 años, preso en el correccional de Saginaw, asesinó a su compañero de celda, Theodore Dyer, de 67 años, después de que Dyer intentara defender sus acciones. Sandison, que ya cumplía cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de su novia en 1991, se puso nervioso tras enterarse de que Theodore Dyer estaba encarcelado por abusar sexualmente de un menor. Al principio, mantuvo la calma e informó a Dyer de que no podía compartir celda con él debido a su pasado delictivo. Sin embargo, Dyer intentó racionalizar sus actos, lo que llevó a Sandison al límite y le hizo agredir a Dyer con saña. Tras dejar inconsciente a Dyer, Sandison utilizó los cordones de los zapatos del propio Dyer para estrangularlo hasta dejarlo inconsciente. Al día siguiente, confesó abiertamente a los guardias de la prisión lo que había hecho. Fue acusado de asesinato, del que se declaró culpable. Y durante su declaración de culpabilidad, Sandison declaró que no tenía remordimientos, no se arrepintió de sus actos y dijo que no sentía compasión por Dyer, aunque sí expresó cierta compasión por la familia de Dyer. El juez que presidía el caso, el juez Borchardt, condenó a Sandison a la pena máxima, que es cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. La Dark Web es donde se comparten la mayoría de las cosas turbias y muy secretas en Internet. Pero un hombre llamado Richard Huckle llevó esto a un nivel completamente nuevo. Tenía una página de fans en la web oscura, donde compartía fotos y vídeos alucinantes de sí mismo abusando de niños. Pero por muy enfermizo que fuera, la página de fans de Richard tenía decenas de miles de visitas en cada publicación.
las cifras aumentaron tanto que alertaron a las autoridades estadounidenses y australianas para que investigaran la página. Y de una cuenta a otra, descubrieron las identidades de estos pedófilos antes de que finalmente descifraran la identidad del hombre que dirigía todo el enfermizo espectáculo, Richard Huckle. Es un fotógrafo de Ashford, Kent, que se ha hecho pasar por profesor de inglés y voluntario en comunidades cristianas empobrecidas de Kuala Lumpur. Utilizaba su papel de profesor respetado y filántropo para manipular a los niños. En los mensajes que subía a su depravado canal, mencionaba que se había hecho amigo de una familia del sur de Asia durante 6 años y que, a pesar de la desaprobación de la familia, toleraban sus acciones con la esperanza de que les apoyara económicamente en el futuro. Incluso planeaba casarse con una de las chicas cuando cumpliera 18 años, con la intención de influir en ella para que se convirtiera en la pareja ideal que acogería a sus hijos. Cuando fue detenido en 2014, las autoridades se incautaron de su ordenador portátil encriptado, descubriendo miles de imágenes y vídeos indecentes. Los investigadores también encontraron la inquietante guía de Huckle y un libro de contabilidad, donde había detallado sus delitos con 191 víctimas. En foros en línea, Huckle se jactaba de que los niños de zonas empobrecidas eran más fáciles de manipular que los de regiones más ricas, pero, afortunadamente, eso nunca ocurrió porque lo atraparon. Su detención se produjo después de que unos investigadores australianos siguieran la pista de otro individuo que dirigía una empresa de explotación infantil, donde se percataron de la actividad de Huckle. Fue detenido en el aeropuerto de Gatwick en 2014, cuando regresaba a casa por Navidad. Se le imputaron 91 delitos graves contra menores, y aunque Huckle se enfrentaba inicialmente a 91 cargos, las autoridades sospechaban que el número de víctimas era mucho mayor. Descubrieron un diario en su ordenador, donde registraba casos de abusos que afectaban a 191 niños. Además, había planeado crear un manual sobre abusos que se encontró en su portátil, junto con 20.000 imágenes inapropiadas y un inquietante sistema de tarjeta de puntuación. Utilizaba este sistema para adjudicarse puntos en función de la gravedad de los delitos, que iban de básicos a extremos, de los que también hablaba en su sitio web. Y a pesar de pedir disculpas por escrito a las familias de las víctimas y al gobierno malasio, se negó a dar acceso a los investigadores a los archivos cifrados, lo que llevó al juez a concluir que no mostraba ningún remordimiento real. Posteriormente, Huckle se declaró culpable de 71 delitos contra menores y fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 25 años. Fue enviado a cumplir su condena a la prisión HM de Full Sutton, pero fue allí donde se encontró con el hombre que acabaría quitándole la vida, Paul Fitzgerald, de 30 años. Fitzgerald, que tuvo su primer encuentro delictivo con solo 12 años, compartía con Huckle un rasgo inquietante. Ambos empezaron a delinquir a una edad temprana. Tenían como objetivo a los niños y llevaban diarios en los que documentaban su comportamiento. Fitzgerald fue condenado por primera vez a los 13 años, pero debido a su edad, fue puesto en libertad muy pronto y enviado a Gales con una nueva identidad. Pero a pesar de ello, Fitzgerald reincidió solo 2 años después, atacando a una persona mayor. Ahora, tras una serie de otros incidentes violentos, incluida la fuga de un albergue donde estaba bajo supervisión constante, fue detenido de nuevo con un tenedor y un bote de vaselina. El registro de su habitación reveló diarios codificados en los que detallaba sus fantasías violentas, que incluían agresiones sexuales e impulsos pedófilos. Se le impuso una condena indeterminada y fue trasladado al mismo centro penitenciario que Huckle. Fitzgerald quedó fascinado por el nivel de depravación de Huckle e inmediatamente se propuso acabar con su vida. Así que el 13 de octubre de 2019, Fitzgerald entró en la celda de Huckle, lo ató, lo violó y lo agredió con varias armas. El asalto duró unos 80 minutos, durante los cuales Huckle también fue apuñalado en el cuello y se le introdujo un bolígrafo por la nariz hasta el cerebro antes de ser estrangulado hasta la muerte con un cable eléctrico. Fitzgerald también confesó a los guardias de la prisión que había planeado cocinar partes del cuerpo de Huckle y comérselas. También pretendía llevar a cabo actos similares contra otros reclusos, pero se encontró divirtiéndose demasiado durante el ataque a Huckle. Justificó sus actos calificándolos de justicia poética, dado que Huckle había cometido actos igual de degenerados. Más tarde, Fitzgerald fue condenado a 34 años entre rejas por el asesinato. Dozens and dozens of people have come forward saying they were sexually abused by the former priest while he served in parishes around the Boston area. John Geoghegan,
Fue un violador de niños en serie y sacerdote católico romano estadounidense que presuntamente abusó de más de 100 niños. John nació el 4 de junio de 1935 en una familia católica irlandesa de Boston, Massachusetts. Su padre murió cuando él tenía 5 años, por lo que fue criado por su tío materno, que también era sacerdote católico en aquella época. Y como creció en un hogar típicamente católico, John quería ser sacerdote. Fue al seminario y pronto se ordenó sacerdote. Pero los sacerdotes, como John, dan muy mala fama a la Iglesia Católica. En 1995, después de que se le acumularan numerosos casos de conducta sexual inapropiada, John admitió haber abusado de 4 niños mientras servía como pastor asistente en una parroquia de Massachusetts. Por alguna razón, John no se metió en problemas por esto y fue reasignado a una nueva parroquia, pero sus costumbres no cambiaron. A lo largo de sus 30 años de carrera como sacerdote católico, John Geoghegan fue acusado de abusar de más de 130 niños, pero, por atroz que fuera, resultó aún más inquietante cuando, tras su detención en 1991, negó todas y cada una de las acusaciones. Y sin embargo, tras casi una década de enfrentarse a numerosas demandas, John Geoghegan fue declarado culpable el 21 de febrero de 2002 de atentado al pudor y lesiones por agarrar las nalgas a un niño en una piscina del Club de Niños y Niñas de Waltham. Fue condenado a 9 años de prisión, mientras que la diócesis católica a la que estaba adscrito ofreció una indemnización de $10 millones a 86 de sus víctimas. Menos de un año después, John Geoghegan fue estrangulado por su compañero de prisión, Joseph Druce, mientras se encontraba bajo custodia protectora. Druce cumplía cadena perpetua sin libertad condicional por matar a un hombre que, al parecer, se le había insinuado sexualmente. El giro es que Druce había estado planeando el asesinato de Geoghegan durante más de un mes, viéndolo como un premio. Cuando llegaron los guardias, Druce ya se había llevado el premio. Algunos hombres no son solo criminales, son demonios con forma humana. Un ejemplo es Roy Whiting. Roy no puede ser llamado un abusador de menores o delincuente sexual porque era mucho peor que eso. Secuestró a una niña conocida como Sarah Payne. Luego, la retuvo como rehén y la agredió sexualmente hasta que murió el 1 de julio de 2000. Sarah estaba jugando en un campo con sus 2 hermanos y hermana antes de que Roy llegara con una furgoneta al campo. Una vez allí, la secuestró, la metió en la furgoneta y se marchó. 17 días después, encontraron su cadáver en un barrio cercano a la casa de Roy. En ese momento, no había forma de vincular a Roy con el caso. Sin embargo, la policía le había interrogado unos días después de que se encontrara el cadáver, y él afirmó no tener ni idea de quién era ella y además tenía una coartada que le cubría. Pero unos meses más tarde, Roy fue detenido por conducir ebrio, y al inspeccionar su furgoneta, la policía encontró un ticket que demostraba que había comprado gasolina a pocos kilómetros del lugar donde Sarah fue secuestrada. Esto contradecía su coartada, lo que hizo que los detectives realizaran una prueba forense en su furgoneta. Y he aquí que se recuperaron rastros del ADN de Sarah, y Roy Whiting fue acusado de su asesinato el 6 de febrero de 2001. El 24 de noviembre de 2002, Whiting fue condenado a 50 años de prisión, lo que significa que no saldría en libertad hasta 2051, cuando tendría 92 años. ¿Habría sobrevivido a su condena? Supongo que nunca lo sabremos porque, en el transcurso de unos 6 años, Whiting fue atacado en múltiples ocasiones por diferentes reclusos dentro del centro penitenciario y en esas diferentes ocasiones, Whiting estuvo a punto de perder la vida. Sin embargo, el ataque final que lo envió a 2 metros bajo tierra se produjo cuando 2 reclusos lo atacaron con un cuchillo, mientras otros reclusos los observaban y animaban. Le apuñalaron en múltiples lugares, provocándole la muerte de camino a un hospital.